de todo esto vamos a hablar, pero hoy simplemente vamos a cubrir a la parte de esposos y esposas, una vez más, con énfasis en el andar en el Espíritu Santo. Versículo 18, que es donde vamos a iniciar el día de hoy. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Entonces Pablo continúa haciendo ese llamado a que caminemos como es digno de un creyente. Acordémonos, las primeras sección del Evangelio, de la epístola, a los Efesios, tenía que ver con doctrina, y la segunda con la función de cada creyente. Y por alguna razón lo dejó para la parte última, quizás lo más importante de toda la epístola, que es estar en el Espíritu. Porque si no estamos en el Espíritu, estamos en la carne. Y si estamos en la carne, ¿qué tanto podemos hacer? Nada. Nada, obviamente, para que tenga que ver con el reino de los cielos. Entonces, no os embriaguéis con vino. Esto no quiere decir que sí se pueden embriagar con aguardiente o con ron o con... Simplemente el vino era con lo que se embriagaban en aquel entonces. Entonces, por consiguiente, para hoy podemos decir no se embriaguen, punto. ¿Ok? Con lo que sea que les guste, no se embriaguen. ¿Por qué? Porque miren esa botella de vino, miren la marca de ese vino. Muy diciente la marca de ese vino, ¿cierto? Lonely Spirit. Ese es peor, sí, ese es chileno. Entonces, la idea que nos está diciendo Pablo acá, no nos embriaguemos, no perdamos el conocimiento, no nos dediquemos a lo que hacíamos en la vida pasada. Muchos de nosotros tuvimos problemas con el alcohol, y si no fuimos nosotros, conocemos a alguien que ha tenido problemas con el alcohol, o en el caso mío, fui producto de alguien que tuvo problemas con el alcohol. ¿Sí? Entonces, necesitamos ser sobrios. Como creyentes, el contraste que hace Pablo acá es no vino, no alcohol, debemos estar llenos de el Espíritu Santo, en el cual nos dice que en el Espíritu Santo no hay disolución. Antes bien, sed llenos. En el vino hay disolución, o sea, bueno, ahora vamos a explicar un poco más de eso, pero disolución es algo que se desilusiona primero, o algo que se deshace, que se desbarata, un deseo que lo vemos deshacerse delante de nosotros. Eso produce el vino. Y entonces el contraste es, más bien, llénense del Espíritu Santo. ¿Okay? Yo sé que en nosotros los cristianos tenemos un concepto con respecto al vino que no es muy amigable. Hay unas personas que definitivamente no al vino, simplemente no, y tomarlo, tan siquiera tenerlo en su casa, es el pecado más grande que pueden cometer. Y está bien, si sus conciencias los llevan a eso, está bien, háganle caso a su conciencia, a la convicción del Espíritu. Hay otras personas que dicen, no, a la larga yo nunca he tenido problema con el vino, para mí el vino no es problema, yo me puedo tomar un vaso de vino, 2 vasos de vino, cerveza, lo que sea, ¿ok? Entonces, quise tratar de aclarar esa idea de cuándo es pecado consumir el vino, porque hay momentos donde es pecado, y lo primero es cuando se consume en exceso. No voy a leer las citas bíblicas, se las voy a dejar a ustedes de tareas a cada uno por cuestión de
tiempo, especialmente esta, que son bastantes versículos. Cuando se consume en exceso, perdemos el control, perdemos el conocimiento y podemos hasta perder la mujer o el esposo, la casa, el carro, podemos perder todo. Entonces, como todo, en exceso, lo único que nosotros debemos hacer en exceso, ¿qué debe ser? Amar al Señor, estar llenos del Espíritu Santo, amar a los demás. Eso, ahí el exceso, esa es la única ocasión en que el exceso es aceptado. De lo contrario, cualquier cosa que hagamos en exceso es mala, no está bien. Entonces, el alcohol no se debe consumir en exceso. Cuando se convierte en un hábito, es pecado. Primera de Corintios 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, la segunda parte, cuando se convierte en un hábito. ¿Por qué es malo esto? Porque nos esclaviza, estamos esclavizados. Y el Señor dijo, yo he venido para que si el Hijo los ha liberado, libres sois en verdad. Nosotros hemos sido libres de todas las cadenas que nos estaban aprisionando y que no nos dejaban vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuándo más? Cuando somos piedra de tropiezo a otras personas. Primera de Corintios 8, 9. ¿Okay? En Primera de Corintios Pablo habla mucho acerca de esto y más que de vino él habla acerca de la carne sacrificada a los ídolos, pero el contexto es el mismo. Si yo ejerzo mi libertad, porque todos tenemos la libertad de tomar vino si no sentimos esa carga, si el espíritu no nos redarguye, entonces podemos tener esa libertad de hacerlo. Pero por encima de la libertad hay una ley que es superior, que es la ley del amor. Entonces, yo no puedo ejercer mi libertad a costa de hacer caer a otra persona, hacer tropezar a otra persona. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto es, yo conozco personas, cristianos, algunos han venido aquí inclusive, que en su pasado tuvieron problemas con el alcohol. Y me lo han dicho a mí, mi Camilo, para mí es problema. Cuando yo veo alcohol, como que todavía está ese deseo y esa pasión y necesito controlarme. Entonces, si yo me voy con esa persona a cenar o lo invito a mi casa, ¿ustedes creen que está bien que yo ordene una cerveza? Para mí no hay problema. O un vaso de vino, para mí no hay ningún problema. O que destape una botella de vino en mi casa, obviamente no. ¿Por qué? Por la conciencia del hermano. Entonces, en este caso, no debería tomar, y si lo tomo, estoy pecando, porque estoy sirviendo de piedra de tropiezo para mi hermano. Y siguiente, cuando no glorificamos a Dios. Si yo digo voy a tomar este vino y lo voy a hacer para sentirme bien y para desinhibirme, porque eso es lo que hace el alcohol, lo desinhibe a uno y lo hace lo hace perder el control, y entonces al yo no estar en control, que es el punto que sigue, en realidad no voy a estar glorificando a Dios, porque hay personas con las que un trago ya es suficiente para ponerlos, dicen en inglés, tipsy, ¿no? Para ponerlos así medio, sí, los sacarlos de onda. Entonces, eso puede estar no glorificando a Dios con su vida. Ahora, si es una persona que toma el trago y se siente bien, no hay ningún problema, y de pronto 2, 3 horas más tarde vuelve y se toma otro, no hay ningún problema, siempre y cuando ninguna de estas condiciones aplique, ¿cierto? Y por último, tenemos dudas si lo tomamos o no. Romanos 14, 23, Pablo dice, lo que hacemos que no sea de fe es pecado. Si yo tengo duda, digo, ¿será que me lo tomo? ¿Será que no me lo tomo? Pero ¿qué tal si de pronto hago tropezar a alguien? No hay nadie. Y empiezo a dudar y empiezo a saber si o no. Si estoy en esa situación en que no sé si tomármelo o no, lo mejor es no te lo tomes. No te lo tomes, porque estás pecando. ¿Okay? La palabra
la palabra de Dios habla mucho con respecto al vino. Y tenemos que entender que el vino era tan común como el agua. Y la razón por la que la gente no tomaba agua como nosotros hoy tomamos el agua era porque el agua no necesariamente era siempre purificada. Entonces, sabemos que Pablo le dice a Timoteo, para tu problema de estomacales, toma vino, ¿sí? Porque el vino tiene el alcohol, hace daño. Claro. Y hay personas que han crecido en eso. Ahora depende de la cultura. Los italianos, los argentinos, los españoles consumen vino. Parte que es cultural, en donde la gente lo toma normalmente. Es más, no se toma agua, se toma vino. Y en tiempos bíblicos neotestamentarios también ocurría esto. No es que la Escritura prohíba el vino, no es que digas pecado. Hay ciertas condiciones como las que estamos viendo acá. Ahora, en la Escritura vemos, y Pablo nos lo está mostrando aquí en este texto, está mostrando unas similitudes entre estar con vino y estar con el Espíritu. Entonces vamos a ver unas similitudes y también vamos a ver unas grandes diferencias. Primero, la primera similitud que vamos a ver es que la persona que toma mucho vino está controlado por un poder externo. No está necesariamente controlado, no está en sí, ¿ok? De igual manera, el que está en el Espíritu, caminando en el Espíritu, está controlado también por un poder externo, el Espíritu Santo, que vive dentro de mí, pero que es el que yo le he dado permiso, le he dado libertad para que controle mi vida. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podríamos ver acá? Él produce fervor. El vino produce entusiasmo. Les decía hace un minuto, desinhibe a la persona y la pone a hacer las estupideces que normalmente no haría. ¿Sí? Y en el espíritu también hay fervor, pero es un fervor santo. Es un fervor divino, es un fervor en donde normalmente antes de ser cristianos no las haríamos. Ahora que estamos bajo el poder del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo, lo hacemos. Levantamos las manos, brincamos, bailamos en el Espíritu. Hermanito, hermanita, abrazo, beso, todas esas cosas que antes normalmente no hacíamos. ¿Qué otra cosa? Y esta sería la última similitud, de ahora en adelante van a ser diferencias. Afecta el caminar. El que está con vino camina medio raro. El que está en el espíritu camina recto. Afecta el caminar de los dos. Si yo estoy en la carne, no camino como camino en el espíritu, y si estoy en sano juicio, no camino como caminaría cuando estoy bajo la influencia del vino. Y ahí terminan las similitudes y ahora vienen simplemente las diferencias. En el vino crea disolución o degradación, como veíamos en el texto. En cambio, el espíritu unifica y edifica. Y el vino nos hace perder el control. En cambio, el fruto del espíritu es dominio propio. Cuando estamos en el espíritu, caminamos dominando al hombre viejo. No nos dejamos dominar por nada ni por nadie, porque el Espíritu Santo está en control en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Ojo, aquí hay una aclaración que tengo que hacer. Hay cristianos, quizás con muy buena intención, que usan este pasaje para decir, no nos embriaguemos con vino, embriaguemos con el Espíritu Santo. Y entonces, el último punto que puse, lo pierden, no tienen dominio propio. Y entonces empiezan a brincar, y muchas de esas iglesias ultrapentecostales, que estoy seguro que han visto, si no nos han atendido, por lo menos en televisión o en videos han visto, ese es un pasaje totalmente fuera de contexto.
el vino me embriaga, entonces embriaguémonos en el Espíritu. El Espíritu nos lleva a tener dominio propio, porque es parte del fruto del Espíritu. A ver, ¿qué más podemos ver ahora en el estar llenos del Espíritu Santo? Nos dice que para poder, en la Escritura pues vemos que para poder estar llenos del Espíritu Santo, que es a lo que nos está llamando Pablo a hacer, una de las reglas principales, ojo, acordémonos, está hablándole a cristianos. Un incrédulo no puede estar lleno del Espíritu. No puede caminar en el Espíritu, es imposible. ¿Okay? Entonces, está hablando a los cristianos y les está diciendo entonces que para caminar en el Espíritu, primera de Juan 1, 5 al 9 nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados y rechazar los pecados. ¿Okay? Entonces, yo no necesito estar lleno del Espíritu Santo para reconocer mis pecados. Es más, sin ser cristiano, yo puedo reconocer mis pecados porque mi conciencia me acusa. ¿Okay? E inclusive puedo pedir perdón sin ser cristiano. ¿Qué tanto más siendo cristianos? El Espíritu va a traer convicción a nuestro corazón y ese mismo Espíritu nos va a llevar a los pies de Cristo a pedir perdón por nuestro pecado. Entonces, primer requisito para estar lleno del Espíritu es estar limpio de todo pecado. Segundo, es estar totalmente sometidos a Él. Cuando digo a Él, me refiero a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu. ¿Okay? Estar en total sometimiento, Romanos 12, versículos 1 y 2, ustedes ya conocen ese pasaje. ¿Okay? Es estar totalmente sometidos, estar dándonos nosotros a Dios como un sacrificio vivo y agradable que somos, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, entendiendo que vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, que toda nuestra atención, todo nuestro deseo está hacia las cosas del mundo, hacia las cosas que son del mal. ¿Okay? Y entonces es simplemente entender que necesitamos caminar buscando la santidad. Tercero, que la palabra more abundantemente en nuestros corazones, Colosenses 3:16. Entonces, para estar lleno del Espíritu, tengo que confesar mi pecado, caminar alejado de ese pecado, someterme totalmente a la voluntad del Señor, la cual es santa y perfecta y buena, y nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Aunque haya nacido de nuevo hace una semana, ya sabes cuál es la voluntad de Dios, al menos parcial. Y mientras más conoces la palabra, más vas conociendo cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu te va guiando, el Espíritu te va encaminando. Y además es pasar tiempo escuchando a Dios. ¿Cómo puedo conocer yo a Dios y su voluntad si no escucho su voz? Si no paso tiempo con Él en su palabra. Y por último es estar vacíos de nosotros. Esto lo hemos visto muchas veces. Para poder estar lleno de algo necesito primero vaciar el recipiente. Es tan lógico y tan sencillo como ninguna otra cosa. Entonces, vamos a ver 4 evidencias de una persona que está llena del Espíritu. Entonces, ya vimos qué necesitamos hacer para caminar en el Espíritu, para estar llenos del Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo puedo saber? 19 me dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En Cristo Jesús, esto que nos está diciendo Pablo que hagamos es evidencia de que estamos caminando en el Espíritu, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Ojo, no son las únicas,
no son las únicas, pero estoy mencionando estas 4 porque son las que están en el texto. Voy a mencionar otras después de que termine con estas 4. Hablamos con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que andar saludando a la gente. Hola hermano, ¿cómo estás? No, o sea, obviamente no quiere decir esto. Quiere decir, ¿de dónde salen los salmos a los que se está refiriendo Pablo? De la palabra de Dios, ¿cierto? Los cánticos de los que habla ahí, los himnos, no se refiere a los salmos. Ahí está mencionando 3 cosas distintas: salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, los salmos son parte de la palabra de Dios, ¿okay? Los himnos que cantamos para adorar al Señor, obviamente son deberían ser sacados de la palabra de Dios, y los cánticos con que nos habla son cánticos que nosotros usamos para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, la idea no es que hablemos cantando. La idea es que de nuestros labios salgan palabras que glorifican, que edifican a Dios, palabras que no hacen doler el oído, palabras que no hacen que hagan ouch, ¿no? Palabras honrosas, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo. Yo antes de Cristo, les confieso, mi lenguaje no era muy cánticos espirituales, ni mucho menos salmos. Yo, hermanos, les confieso, y me da vergüenza, pero pues ni modo. Yo tenía una libreta con chistes. Todos los chistes que me sabía desde niñito, tenía una libreta y la cargaba conmigo, y podía pasar lo que fuera, yo siempre cargaba mi libretica y empezaban a surgir los chistes y yo sacaba mi libreta y empezaba uno tras otro y obviamente todos eran subidos de tono, ¿okay? Entonces, una muestra que el espíritu mora en mí es que ya hasta se me olvidaron esos chistes. Y la libreta se desapareció hace mucho tiempo. ¿Okay? Otra evidencia es que cantamos y alabamos al Señor. ¿Okay? El otro día les decía que hay unos cristianos que son tan nuevos o tan confundidos, tan en el mundo, que no saben si decir aleluya o huepaje. Y lo que nos está diciendo Pablo acá es, sepamos que es aleluya. Ya huepaje, no, ya es aleluya. Entonces, que cuando cantemos para el Señor, que alabemos al Señor, la música que está en nuestro carro, la música en nuestra casa, es música que alaba al Señor, que glorifica al Señor. Estoy diciendo que no debemos usar, no, en ningún, o sea, la música es neutra. Puede ser bachata, puede ser merengue, salsa, lo que sea. Oh, no. La música es neutra, es las letras de esa música, ¿no? Sí, tienes razón. Es la letra. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿qué es lo que cantamos nosotros ahora? Porque definitivamente el cantar trae mucho gozo al corazón. Entonces, estamos llenándonos nosotros de gozo con las cosas del mundo, o de alegría, o de gusto, o con las cosas del Señor. ¿Sí? A eso es a lo que Pablo está refiriéndose acá también. Dando gracias a nuestro Dios y Padre. Y no es solamente 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, sino en todo y por todo. No solamente gracias por el sol que sale, sino por la lluvia también, y los rayos y todo como vivimos nosotros nuestra vida. En todo debemos dar gracias a el Señor. Y por último, nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el versículo 21. Y ese someternos unos a otros habla de respetarnos, honrarnos, amarnos, ¿sí? Hay muchas cosas que yo quisiera no hacer y las hago por ustedes.
Y yo estoy seguro de que hay muchas cosas que ustedes no quisieran hacer y las hacen por otros o por mí. Y eso es parte del caminar cristiano, y eso es parte del estar uno siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, les mencioné, les dije, estos 4 son sacados del texto, versículos 19, 20 y 21, pero hay más. Y tomé notas acá, por si alguno de ustedes quiere tomar notas. Tengo estas, por ejemplo, valentía para reprender y para testificar. Necesitamos ser valientes, necesitamos tener boldness, dicen en inglés. En Hechos 13, Hechos 4, etcétera. Hay muchas citas en donde hablan acerca de esto. Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Exacto. Poder para servir también. Mis hermanos, porque en ustedes las mujeres es más fácil que naturalmente salga el deseo de servir. Pero en los hombres no tanto. No tanto. A nosotros nos cuesta, y un hombre que sirve mucho y que está dándose a los demás es una persona que normalmente, o puede ser que no esté caminando en la carne. Estamos bien caminando en el espíritu, porque nosotros los hombres tendemos a ser más egoístas, pero obviamente ustedes también. Generosidad. Hoy de poder para servir, Hechos 1, Hechos 6, Hechos 8. Generosidad. En Hechos 4, donde vendían todo y daban todo para compartirse entre todos los cristianos. Y esto en la carne se puede hacer hasta cierto punto. Ya cuando me duele, ya para uno ahí en la carne. Pero en el espíritu uno sigue, porque uno quiere ese beneficio para los demás. Y exaltación de Jesucristo y del Padre. Hechos 2, Hechos 9, Hechos 10, vivir exaltando, vivir glorificando al Señor, mencionar al Señor. Y esa es una de las cosas que uno puede ver a un cristiano que lo delata muy rápido. Gloria a Dios, gracias a Dios, bendito sea el Señor. ¿Sí? Palabras como esas, qué bueno, qué bueno. Yo sé que ustedes saben, acabo de llegar de Colombia y me llevé la desinflada del mundo, porque tan pronto aterricé, llegamos, nos bajamos, muchas gracias. Oh, gloria a Dios. Y yo, miren, está cristiana, gracias hermana, que esté muy bien. Después, amén, y todo por allá, amén, gloria a Dios. Y no, resulta que eso es ahora la moda. Ahora está el mundo, amén, amén, gloria a Dios, amén. Hasta familias paganas que yo sé que están lejos de Dios, les hacía algo, oh, amén, amén. Yes. Pero bueno, continuemos a andar en armonía. Versículo 22. Llegamos al 21, vamos a tocar el 22 y desde acá vamos a meternos a parte del tema interesante, que es el matrimonio. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es parte de estar en el Espíritu. ¿Okay? La sujeción mutua entre hermanos, pero Pablo viene a enfatizar acá en las mujeres que estén sujetas a sus propios maridos. Ojo, esto es importante. Yo una vez escuché de un caso en donde un pastor manipulaba a sus ovejas, especialmente a las mujeres, diciéndoles, tienen que someterse, porque la Biblia dice dice a sus propios maridos, no a cualquier hombre. ¿Qué? No a todos los maridos, a sus propios maridos. Al marido ajeno. Correcto, porque la manipulación es en que Dios, y de ese texto vamos a ver mucho ahora, que Dios creó al hombre y la cabeza de la mujer es el hombre, entonces la mujer tiene que sujetarse al hombre, no a cualquier hombre, a su marido, su esposo. Bueno, no necesariamente, y ahora vamos a hablar acerca de eso.
Déjeme, llego allá y al final si tenemos preguntas o comentarios voy a dar tiempo para eso. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es, yo sé que no suena bien, yo sé que es una de estos mandatos bíblicos que más ha sido resistido, especialmente, obviamente, por las mujeres a partir del movimiento de la revolución femenina, ¿okay? En donde, ¿cómo me voy a someter? ¿Okay? Es importante entender lo que el Señor está diciendo acá. Tiene que haber una sujeción mutua, ¿ok? Tiene que haber una sujeción mutua. Ahora, toda sociedad, para que funcione, tiene que tener dos pilares que son los que sostienen la sociedad. Uno es la autoridad y otro es la sumisión. Cualquier entidad, cualquier gobierno, cualquier organización, mucho más la familia. Tiene que haber una autoridad, alguien que toma las riendas, alguien quien dirige, alguien quien decide y los que siguen. Es más, en el cielo pasa eso. Primera de Corintios 11:3 nos dice Pablo que Jesús se somete al Padre, o sea, la cabeza de Jesús es el Padre, la cabeza de los hombres es Jesús y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Ok? Primera de Corintios 11, por si no me creen, señoras. Ya voy a llegar allá. Vamos al 23. El 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. ¿Okay? El marido es cabeza de la mujer es el cuello, dicen por ahí. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Noten el ejemplo tan hermoso y lo que Pablo está tratando de hacer. Él está tratando de exaltar el matrimonio a un nivel que la sociedad y la humanidad caída no puede ver. Que es a la altura de Cristo y la iglesia, es el matrimonio, es la pareja. Entonces, él no está aquí tratando de imponer una autoridad. Él no está tratando de decir así tiene que ser. Él, al contrario, está exaltando a la familia e incluyendo obviamente al esposo y a la esposa. Cristo es cabeza y es Salvador. El marido debe ser cabeza y por consiguiente Salvador. ¿A qué se refiere esto de Salvador? Vamos a verlo en unos minutos. La cabeza ama, la cabeza dirige y la cabeza guía. Eso es lo que hace la cabeza, eso es lo que hace nuestra cabeza. ¿Okay? Es la que toma decisiones, es la que guía, es la que dirige. Y además es la que toma la decisión de amar. Porque la decisión de amar no es del corazón. El amor agape sale de la cabeza. Se inicia en la cabeza. ¿Sí? Porque es un ejercicio de la voluntad, no del corazón, de la decisión de la cabeza. Entonces, la palabra que utiliza, y yo la escribí por acá, no sé dónde, en algún lugar, la palabra que utiliza como Salvador es, no la encuentro, bueno, significa proveedor, protector o cuidador. Eso es lo que significa Salvador. Entonces, Cristo es nuestra cabeza, la que nos ama, la que nos dirige, la que nos guíe, y es también nuestro Salvador, preservador, el que provee, el que protege, el que cuida. Entonces, ese debe ser el modelo del marido, del esposo.
la cabeza que ama, que guía, que dirige, y el preservador que preserva, obviamente, provee, protege y cuida. Y hay muchas personas, inclusive estuve leyendo un comentario de alguien que dice que esto era una cuestión cultural de la época, pero que hoy no es así. Wrong. No es cuestión cultural, y hay otros que dicen, no lo leí, pero yo sé que lo dice, que es que Pablo era un machista. Que Pablo era machista y que por esa razón le dice a Timoteo, yo no permito que las mujeres enseñen. Porque él tenía un complejo porque como hay un escrito deuterocanónico que dice que Pablo era feo y bajito y calvo y nariz larga y fuera de eso tenía un aguijón en la carne, entonces que era una persona resentida con la sociedad y que entonces le caía a las mujeres porque ninguna mujer se le acercaba. Obviamente, entonces si eso es cierto, entonces descartemos las 2/3 partes del Nuevo Testamento que las escribió él. ¿Sí? O son inspirados por Dios o no lo son, pero no podemos escoger esta partecita sí y esta parte no. Tiene una razón y ahora vamos a ver la razón, ¿ok? Vamos a entrar más en profundidad. Dios quiera que tengamos el suficiente tiempo para llegar allá. Bueno, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Estaba esperando que las mujeres terminaran la frase. ¿Okay? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿en qué manera está sujeta a la iglesia de Cristo? Somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Somos su cuerpo. ¿Somos sumisas a Cristo? La iglesia como personas, cada uno individualmente como parte de la iglesia, ¿somos sumisos a Cristo? No siempre. Si no fuera así, yo creo que estaría más lleno este lugar. Los cristianos tendemos a fallarle al Señor. De igual manera, tristemente, es una tristeza. El problema no es Cristo, Él es la cabeza. Él dirige, Él guía, Él provee y Él ama, Él protege. El problema somos nosotros, la iglesia. Entonces nos dice, así como la iglesia es sujeta a Cristo, o debería estar siempre sujeta a Cristo, así también en las casadas lo estén a sus maridos. Y por eso el énfasis, dicen muchos, y yo lo creo también, en todo. Él quiere hacer ese énfasis. La iglesia debería, llena del Espíritu Santo, de lo que está hablando, debería estar sujeta a Cristo en todo. No lo está, no es culpa de Cristo, es culpa nuestra. De igual manera, las mujeres en el Espíritu deberían estar sujetos a su marido en todo. No lo están, no es culpa de Dios. Puede ser culpa del marido, pero esa no te da razón para que desobedezcas a Dios. Si tu marido está desobedeciendo a Dios, no te da a ti nada de razón para que tú desobedezcas a Dios también. Porque dos equivocaciones no hacen two wrongs don't do a good. Dos equivocados no arreglan, no hacen las cosas bien. Bueno, 25. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten que a las mujeres solamente les dice versículo 22, 23 y 24, 3 versículos, y el resto del texto tiene que ver con los hombres. ¿Están contentas ustedes de eso? Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres. Nuestro llamado es a amarlas, así como Cristo amó y se entregó. El marido tiene que amar y entregarse. Cristo amó y se entregó. ¿De qué manera se entregó Cristo? Muriendo, dándose todo por su amada. Esa debe ser la condición del marido. ¿Okay? Entonces, en el 26
leemos, ¿para qué? Para santificarla y purificarla, dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí es donde los esposos comienzan a fallar, porque el ejemplo que nos está dando aquí Pablo, al comparar, al elevar más bien al matrimonio a la altura de Cristo y la iglesia, nos está diciendo, mujeres, lo de ustedes es muy sencillo, sométanse, es fácil, ¿okay? Lo de ustedes es muy sencillo. Hombres, lo de ustedes es más complicado. Y no lo digo por ser hombre, y ahora les voy a demostrar por qué. Ustedes tienen que amarlas, ustedes tienen que ponerse a la altura de Jesucristo. ¿Ya ven por qué? Hasta el punto de morir por su esposa. Hacer lo que sea por amor a ella. Morir si es necesario. Pero morir es fácil. ¿Por qué no vives para ella mejor? ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nos está llamando el Señor. Y para yo vivir para ella es para asegurarme y encargarme de que ella está siendo santificada. O sea que está siendo apartada, separada. ¿Para quién? Para mí. Y obviamente para el Señor. ¿Sí? Entonces, mi purificación hacia ella tiene que ser a través del lavamiento de la palabra, no el lavamiento de agua, es por medio de la palabra de Dios que el Señor nos ha lavado a nosotros. Y yo tengo que lavar a mi esposa con cariño, con amor y obviamente guiándola y dirigiéndola hacia el autor del amor, hacia Cristo Jesús, quien es Él, últimamente es el amor de ella. Ahora, en el 27 nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga. Ahí viene la concha de nácar. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto habla de... Mire, la palabra nos muestra esto. Cristo, ¿qué hizo por nosotros? Nos redimió. Ese fue el primer paso que Él dio por su iglesia. Nos redimió, o sea, que nos compró de nuevo con un precio. Éramos de Él y regresamos a Él. Ya lo vimos hace unas semanas. Luego, ahora que somos de Él, ¿qué está haciendo Él con nosotros? Santificándonos. Ese es el proceso de santificación, en el cual ya hemos hablado muchísimo, dura toda la vida, mientras que estemos aquí en la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de glorificarnos. Es glorificarnos, sí, están en la gloria de Dios, están en la plenitud de la gloria de Dios, el Padre, etc. Entonces, ese debe ser el llamado del esposo. Y yo tan gracioso lo estoy hablando aquí, a sillas vacías donde no hay ningún hombre y el único que está es soltero. Bueno, pero yo sé que otras personas van a escuchar y lo hago con mucho énfasis y con mucho ímpetu, porque yo sé que el Señor va a utilizar esta predicación. Hermanos, como hombre, como esposos y para cuando tú te cases, tu objetivo y nuestro objetivo de hombres debe ser separar a esta mujer, hacer que esta mujer sea ya no una más del montón, una más de las que pasaron por mi vida, sino la única ya, y cada día la voy a hacer más parecida a mí, más perfecta, más parecida a Cristo, y voy a tener que llevarla y encaminarla hacia la perfección. Ese tiene que ser el llamado de cada hombre por su mujer. ¿Se dan cuenta por qué es más difícil lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, a los hombres, a hacer? Y eso no es todo. Ahorita tengo más para ustedes que las va a dejar como que, ¿what? ¿Cómo así? 29. Porque nadie aborreció, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Eso habla de la unión tan íntima y estrecha que tiene que haber entre el esposo y la esposa. Esta unión tan íntima, esta unión tan el que ya no somos dos, somos uno. Y si a ti te duele algo, a mí me duele.
Y si a ti te agrada algo, a mí me agrada. Y si tú te gozas con eso, yo me gozo con eso. Sí, porque somos uno. Entonces, está hablando de que el que ama a su mujer, al hombre que ama a su mujer, se está amando a sí mismo. Y no solo eso, sino ahora sí el 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? O sea, vuelvo y digo y vuelvo y enfatizo. Entendamos, hermanas, que el hecho de que el Señor esté diciendo que la mujer se sujete al marido es para que el modelo sea perfecto. No es porque Él quiere que las pisotee o porque las está poniendo más abajo o porque son inferiores. No, para nada. Él está elevando a la pareja y no puede elevar a uno y al otro no. Entonces, para que funcione, tiene que cada uno cumplir su rol. Cada uno tiene que cumplir su asignatura dentro del plan perfecto de Dios. En los versículos 30 y 31 hay algo muy interesante del cual yo no les he hablado a ustedes, pero algún día llegará en el que vamos a hablar acerca de eso. Tiene que ver con los ciclos bíblicos, ¿okay? Los ciclos bíblicos es algo que la Escritura en ninguna parte dice que veamos esos ciclos bíblicos, como en ninguna parte nos dice la palabra Trinidad, pero nos muestra que ahí están, ¿okay? Nos muestra que ahí están. Esos ciclos bíblicos tienen un objetivo. Y son muchísimos que hay en la Escritura. Ahora les voy a dar unas ilustraciones. El objetivo que tienen los ciclos bíblicos es para mostrarnos dónde inicia algo y dónde termina ese ciclo. ¿Okay? Y generalmente son eventos que se repiten. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios y fue llevado. Ese es el inicio de caminar con Dios. La Escritura no habla de que nadie más hubiera caminado con Dios. Pablo nos está hablando de caminar en el Espíritu. ¿Quiénes caminan con Dios fuera de Enoc? La iglesia. Entonces, se inicia el ciclo de caminar con Dios con Enoc, que fue arrebatado, y termina ese ciclo con la iglesia el día que al caminar nosotros con Dios vamos a ser arrebatados. ¿Sí? Se inicia de una manera y termina de la misma manera. Y nos dice, ahí se acaba ese ciclo. ¿Okay? Otro ciclo que se me ocurre ahora. La muerte de un inocente. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se taparon con hojas de higuera, que pican. Yo no sé si alguno de ustedes, las hojas de higuera pican. Y ellos se cubrieron con eso porque se avergonzaron por su pecado, lo manifestaron. Ese ciclo de cubrirnos nosotros con algo externo termina cuando otro inocente muere. En donde ya no necesitamos más buscar cubrirnos nosotros. Se inicia en el jardín del Edén. Cuando salieron del Edén Adán y Eva, el Señor mata a un animal y les pone una piel de animal. La Biblia no nos dice que mata al animal, pero entonces ¿de dónde lo sacó? Tuvo que haber muerto un inocente. Y se cierra ese ciclo cuando otro inocente muere. ¿Qué es quién? Jesús. ¿Sí? La primera muerte derramada, que nos habla de nuestro cubrimiento, y luego nuestro cubrimiento eterno, que es cerrado con la muerte de otro inocente. El arco iris, por ejemplo. El arco iris lo vemos al principio con Noé y lo vemos hoy, en julio, y lo vemos al final en el libro de Apocalipsis. Vemos otra vez el arco iris. Se cierra un ciclo. Comienza con el arco iris y se cierra con el arco iris. El jardín. El jardín se comienza en el jardín del Edén y podemos decir que terminó en el jardín de Getsemaní. Ese otro ciclo, ¿ok? Entonces, ya que está eso claro, vamos a ver algo muy importante.
un ciclo que comienza y un ciclo que termina. El ciclo que comienza lo vamos a ver en Génesis 2. ¿Saben que ahí está muy pequeño? Vamos a verlo aquí más grande. En Génesis 2 leemos lo siguiente. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, si comparamos con Efesios 5, miren lo que dice: porque somos miembros de su cuerpo. Si vieron, yo puse S mayúscula que se está refiriendo al Señor, de su carne y de sus huesos. Lo comparamos con el versículo 23 de Génesis 2 y nos habla de huesos, carne, y aquí huesos, cuerpos, sus huesos y su carne. Y en el 31 nos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces vemos el comienzo de algo que Dios estableció en perfección y luego el final de ese algo, y ya vamos a ir allá para poder entenderlo. ¿Qué fue lo que pasó? En Génesis 2, Dios crea al hombre, lo hace un muñequito de barro, sopla en él, y cuando el hombre está, le dice que labre el campo, lo pone a labrar la tierra, y dice: no está bien que el hombre esté solo. Y entonces lo pone a hacer lo que el hombre sabe hacer mejor que nada: dormir. Lo puso a dormir en un sueño profundo, y eso es, nosotros somos expertos en dormir sueños profundos, y sacó de nuestro lado una costilla y de ahí hizo a la mujer. A partir de ese entonces la mujer se la pasa abrazando a Adán y contándole las costillas, a ver si no hay otra por ahí. Bueno, entonces Adán, el Señor le dio autoridad a Adán, le dio autoridad. ¿Se acuerda que dice sojuzgar la tierra? Y le dijo que nombrara a los animales, que le diera nombre a los animales, y para eso se necesita tener autoridad, ¿cierto? Yo no puedo ir a ponerle nombre al hijo del vecino. Si ni siquiera a mis hijas les puedo poner yo el nombre, ¿no? Eso vinieron los tíos y los abuelos y todos los parientes para desquitarse de los nombres de ellos feos que les pusieron. Querían desquitarse con mis hijas y mi esposa finalmente terminó escogiendo. Pero bueno, el caso es que para esto de nombrar se requiere que haya autoridad. Yo necesito ser el dueño de algo para poder ponerle un nombre. Y eso fue lo que Dios le permitió a Adán tener. Le dijo: Adán, sojuzgar y poner nombres a los animales. Y entonces perro, gato, gallina, mico, lo que sea. Si hubiera sido a Eva que le hubiera tocado poner los nombres, lo hubiera llamado Cosianfirito, Cosito, el aquellito. Pero bueno, gracias a Dios que les puso los nombres y los nombres quedaron hasta el día de hoy. Nos damos cuenta que pasó algo importante y lo leímos. Cuando le trajo ya los animales, se les puso nombre y después le trae a la mujer. Este hueso de mis huesos, carne de mi carne, es el primer piropo. Y podría haberle puesto un nombre: Marta Cecilia, o María Jimena, o Cristina, o cualquier nombre podría haberle puesto. Pero él la vio tan de él que dijo: yo soy varón, ella es varona. Ese fue el nombre que le puso, varona. Porque es tan íntima mía, es tan mía, somos uno. Ella no es otro animal más, ella es mía, ella soy yo. Y cuando la gente le preguntaba, si hubiera habido gente, algún locutor: ¿cómo que a su esposa? Ella es varona. Ella es mi otra mitad. Sin ella yo no estoy completo. Ella y yo somos uno.
Ella por eso no tiene otro nombre más que varona, porque salió del varón. ¿Eh? Bueno, la costilla más bien. ¿Y qué pasó entonces en el Edén? Entramos al capítulo 3 y nos encontramos con que entró el pecado a la humanidad. ¿Qué pasó ahí? Adán no lo dice: mujer, ¿para qué te pusiste a hablar? No paras de hablar, hasta con los animales hablas. El hombre dormía y la mujer hablaba. Eso, cada uno en lo suyo. Entonces ella terminó hablando con la serpiente y la serpiente la engañó y pasó lo que pasó y entre tú y yo. Y entonces viene después el hecho de que se descubren que están desnudos, que pecaron. Viene Dios a buscarlos. ¡Yujú! ¿Dónde estás? Y están escondidos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso los delata. Los delata porque ya saben que pecaron, tenían vergüenza, etc. Y entonces el Señor, es que el caso es que entra el pecado a la humanidad y sucede algo muy interesante. Dios viene y habla con Eva y le dice: Eva, las consecuencias de... al hombre, a Adán, le dice: las consecuencias de haberme desobedecido, vas a tener consecuencias. Versículo 17 de Génesis 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella por todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo volverás. ¿Okay? Fue sacado del barro y por eso el hombre la embarra tanto. Porque somos sacados de ahí, del barro, eso es lo que somos. O sea, esas fueron las consecuencias que el Señor le dio a Adán. Y a Eva, a la mujer le dijo en el versículo 16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces vimos las consecuencias del pecado para el hombre: ganará el pan con el sudor de su frente. Hay un error por ahí. El negrito del Batey nos dice que el problema es que Dios hizo al hombre, el castigo del hombre fue trabajar. No, fue el ganarse el pan con el sudor de su frente, porque el trabajo ya Dios lo había puesto a que labrara y a que se entretuviera con el jardincito. Y a la mujer le dice: tú tendrás en tus preñeces, vas a sufrir, va a ser difícil para ti, y por esa razón tus hijos van a tenerlos con dolor. Y nos damos cuenta que en la creación el único mamífero que tiene hijos vivos con dolores, la mamífera femenina humana, que le cuesta trabajo. Vemos los elefantes teniendo unos monstruos y ¡pum! Caen como y no andan pidiendo que la inyección o que la cesárea. ¡Ay, cesárea! Solo las humanas. Dime. Tu deseo será de el hombre para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por eso les puse un rojo, porque vamos a hablar de eso. Tengo tanto para hablar y tengo tan poquito tiempo. No, quiero terminarlo hoy. Mire, originalmente ese era el plan de Dios: varón y varona. Wow, uno, perfecto, en el paraíso. Lo más maravilloso que puede existir es la creación, no la creación en sí, sino el hombre y la mujer que Dios creó. Porque a nadie jamás le dijo:
te crearé a mi imagen y semejanza, sino al hombre, al varón y a la varona. Pero a raíz del pecado sucedió algo terrible. Y comenzó en Génesis 2 con el plan divino de Dios. El pecado lo cambió, lo deterioró, lo reggaetoneó. Y ahora, eso es lo que pasa. Es la batalla de los sexos. El hombre, por toda la historia de la humanidad, desde Génesis 2 hasta Efesios 5, el hombre ha dominado a la mujer, porque físicamente es más fuerte, porque su función era la de ir a la cacería, a traer a los mamuts, a traer a los animales para venir a sostener a la familia, y la mujer, podrían haberse reversado los papeles, ¿sí? Pero el problema es que no solamente el ser humano es el más delicado de todos los que estaban allá afuera, porque todos fueron hechos para vivir allá afuera. El hombre no. La piel del hombre, del varón y de la varona es muy delicada. Los dientes se le parten a uno con morder una pepita. No tenemos garras, ¿sí? Entonces, el problema es que este mamífero tenía gran problema, que sus hijos son vivíparos, o sea, nacen vivos, y la mujer tiene que amamantarlos, pero no como el resto de la creación, por 3 semanas, 4 semanas, 20 años en algunos casos. No amamantarlos, no amamantarlos, pero sí tenerlos ahí cuidaditos, amamantarlos por lo menos hasta el año o 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la mejor opción? Que la hembra se quedara en la cueva, cuidando las crías, cuidando las provisiones que tenía el marido. ¿Qué pasa si el marido no trae? Porque las inclemencias del tiempo, lo que sea. Entonces la mujer se encargaba de racionar y de cuidar y de proteger. Y además, eso, exacto. Entonces, el hombre se enseñoreó de eso. El hombre se enseñoreó y toda la vida se ha enseñoreado, y es el más fuerte y es el que manda y es el que decide: aquí mando yo. Y entonces la mujer, utilizando el deseo, ella, a la respuesta tuya, Richard, la mujer quiso desear el poder y la autoridad del hombre, pero no la puede tener porque, por lo que mencionamos ahora, no puede decirle al marido que amamante a las crías y que ya sale a cazar, no puede golpearlo porque es más débil físicamente. Entonces le tocó utilizar la astucia del deseo. Y entonces, ¿sí? Entonces, esa ha sido la historia de la humanidad. El hombre golpeando, el hombre tomando imperios, y la mujer destruyendo imperios también. Es cierto. ¿Sí? Entonces, el hombre domina y la mujer seduce. Y esa ha sido la historia de la humanidad desde el mismo comienzo, desde Génesis 3. Miren lo que pasó. En Génesis 3:20, unos versiculitos más adelante, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. ¿Damos cuenta? Ahora él se enseñoreó de ella y le puso nombre. Antes era mi varona, ahora es Eva. Yo soy la cabeza, ella es la mamá de los niños, porque era la madre de los vivientes. Ya dejó de ser su amor, dejó de ser esa parte tan íntima de él para ser la mamá de los niños. Desde ese mismo momento el hombre se enseñorea y la mujer se deja llevar por sus deseos y seduce al hombre con los deseos. Entonces, esa es la imagen del hombre caído. Esa es la imagen de lo que hizo el pecado en eso tan maravilloso que había hecho Dios, que quiso levantarlo hasta la altura de Cristo con su iglesia. Ahí está.
Pero en Efesios 5, bendito sea el Señor que vino a Efesios 5, porque ese ciclo bíblico que les mencioné comienza en Génesis 2 y termina en Efesios 5, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice, y grande es este misterio. ¿Okay? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta ese momento, el mundo caído viene con el hombre enseñoreándose y la mujer ganando y seduciendo, produciendo deseos en él. Y teniendo ella los deseos de estar en el poder y en la autoridad del hombre. Entonces, pasa algo maravilloso en Efesios 5, y es lo siguiente, que el deseo se convierte en respeto y el dominio se convierte en amor. Y ahí es donde estamos nosotros, la iglesia. Y ese es el matrimonio cristiano. Este tiene que ser el matrimonio cristiano. Comenzó, se cayó en Génesis 2, pero se volvió a levantar hasta la estatura de Cristo, con amor y respeto, en vez de dominio y seducción. Ahora, esto de respeto es importante entenderlo. Se llama, la palabra en el hebreo es fobeo, que significa admirar o asombrar. Entonces, cuando se dice mujer, respeta a tu esposo, quiere decir admíralo. A eso es a lo que se está refiriendo. Admira a tu esposo. Y entonces, ahora en Cristo, la imagen cambió. La imagen del hombre caído, la imagen del hombre natural, la imagen de lo que quiso hacer Satanás al hacer caer a la pareja a través de la mujer, se convierte en esto. La mujer ahora es, la necesidad de ella es sentirse amada, sentirse valorada. Y la mujer vale por lo que es, contrario al hombre. El hombre, su necesidad es sentirse admirado, reconocido, y su valor está no en lo que es, sino en lo que hace. Y esto es importante entenderlo, mis hermanos. Ay, tengo que cubrir tanto en tan poquito. Ella, para sentirse amada, ¿quién es el que tiene que amarla? El marido. Es el llamado, es del marido. ¿Ok? Pero ojo, cuidado, no solamente el marido. El papá a la niña también. El abuelo a la nietecita. Los tíos a las sobrinitas, obviamente, en Cristo, ¿no? Cuidado. Pero es que ustedes, las mujeres, esa debilidad que el Señor les permitió tener, que tenía un propósito y una razón divina, que el hombre la usó para pisotearla, hoy el Señor vuelve y la exalta y le muestra su necesidad de sentirse amada, como la iglesia necesita sentirse amada por Cristo. Entonces, ustedes, las mujeres, para ustedes lo más importante, y yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro Amor y Respeto. ¿Alguno? ¿No? Ok, lo recomiendo, cuando puedan cómprenlo, Amor y Respeto. Igerich es el apellido del autor. La mujer, el apellido Igerich, no sé cómo se escribe, pero bueno. Lo importante en una mujer es, no, o sea, hay cosas muy importantes a ella. Ella necesita sentirse protegida, ella necesita sentirse respetada, todo esto. Pero lo más importante es sentirse amada. Entonces, la función de cada hombre como esposo con su esposa es asegurarse que no haya la menor duda que su esposa sabe que él la ama. Sea lo que sea, él la ama. Y obviamente les digo, es importante que
esto venga desde la cuna. Nosotros como padres cristianos que somos debemos inculcarle eso a nuestras hijas. Inculcarles, a mí me pasó algo muy lindo con mis hijas. Yo sé que no fui el padre ejemplar, en muchas ocasiones tuve disgustos con mi esposa, yo no sabía cómo ser papá, nadie me enseñó, yo no vengo de un hogar en donde sentí amor, ni alguien a quien poder imitar, ni nada de eso, no tuve un modelo. Pero algo que sí estoy seguro que hice por la gloria del Señor es que les mostré a ellas lo que debe ser un caballero. Lo que debe ser un hombre, y siempre con la idea, yo pensando en que cuando venga aquel príncipe azul, ellas tienen que esperar el estándar que yo les he dado, que yo les he puesto. De lo contrario van a sentir que les falta algo. Y para la gloria del Señor, el Señor dio a cada una de mis hijas hombres maravillosos, pero esto es muy importante, hombres, entendamos que las mujeres necesitan ser valoradas por lo que son. Y nosotros a veces cometemos, especialmente los hombres, cometemos el error de a la niña aplaudirle lo que hizo. Oh, mamita, lavaste los platos, gracias, amor. Ustedes saben eso, ustedes saben que eso es parte de su vida, eso es innato en ustedes, el hacer cosas es innata. Ustedes no necesitan eso. Ustedes necesitan es que se les diga qué lindas son, qué maravillosas son, ¡ay, qué inteligentes son! ¡Qué muñeca está preciosa eres, mamita! Mira, si tú no estuvieras aquí, mi corazón... Ustedes necesitan sentirse amadas y valoradas. Ojo, los hombres no. Así que a sus hijos o a sus nietecitos o sus sobrinos, cualquiera de los varoncitos que hay en su casa, cuidado con el que, papacito, que sí. De esos hay muchos y se están saliendo los desfiles por aquí en junio. ¿Ok? De esos hay muchos papacitos, princesitos, de esos muchos princesitos. ¿Ok? Si tu niño llegó a los 9, 10 años, ya no más princesitos. ¿Ok? Para a los 10 años y comienza y se repite otra vez a los 80. Otra vez al viejito, que papacito lindo, ¿cómo está mi papito lindo? ¿Sí? Mientras tanto es mi joven, mi señor, ¿sí? Porque al hombre no le interesa lo que es, sino lo que logra. Y dice, hermano, lo que logra hacer, y vemos muchos niños mediocres, porque sus mamás se los han tirado. Porque, ay, mi hijito lindo, mi papito, a los 18, ¿de qué son trompas? ¿Sí? Y le dijo, de falopio. Ya pues entonces sabe de qué son las trompas. Los hombres necesitamos ser afirmados por lo que hacemos. A nosotros nos gusta que nos hagan bien hecho. Porque eso, ¿saben qué? Cuando el hombre no es halagado, se estanca. Y no da el siguiente paso. Y el siguiente paso hacia lo que tiene por delante alcanzar. Entonces, al hombre hay que celebrarle sus logros, no lo que es. ¡Ay, tan lindo que eres! A mí qué me importa si soy lindo o no. No, qué machote eres, mira esos músculos, mira lo que lograste hacer. Llegaste de noveno, pero no importa, la próxima vez llegas de primero. Richard. Ya te contó la historia 50 veces, no seas miserable, escúchasela 51, no importa. El viejito hasta el último día va a querer ser lo mismo, reconocido. La abuelita va a querer ser valorada. Y todas esas historias que se han inventado los viejitos de viejitos ya, créanselas. Ay, abuelita, ¿verdad? ¡Wow! A mi suegro que murió a los 99 me contaban las mismas historias. Mi hijo no le he contado la historia. Bueno, en esta semana no me la ha contado, pero cuéntemela otra vez. ¿Sí? Porque nosotros necesitamos eso, necesitamos el aplauso, la palmadita en la espalda. Entonces, si logramos nosotros llegar a ese punto en nuestras vidas, mis hermanos,
Se terminó Génesis 2 y estamos en Efesios 5. Estamos viviendo en la gloria de nuestro Padre Celestial como matrimonio, como pareja, como familia. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, porque todo esto que tú haces y todo lo que nos muestras a través de tu palabra, Padre bendito, ¿cómo no glorificarte, cómo no exaltarte, cómo no darte las gracias a ti, mi Padre amado? Iglesia, hermanas, hermanos, les voy a pedir que por favor ahí donde están, denle las gracias al Señor por sus esposos, por los hombres en su familia. Quizás ya se fueron algunos. Denle las gracias por estos varones que el Señor puso en sus vidas. Quizás padres, hermanos, esposos, hijos, nietos, sobrinos, primos. Igual nosotros los varones le damos gracias al Señor porque nos hizo tan distintos, con propósitos tan diferentes, pero unidos. Y lo que el pecado dañó y lo que el pecado quiso destruir y lo que el mundo vive el día de hoy, la mejor muestra son estos reggaetoneros del mundo, en donde el hombre tiene el poder y las cadenas y los carros y todas estas cosas, en donde muestran su poder, y las mujeres vestidas sensuales simplemente para atraerlos. Este es un reflejo del mundo. Este es un reflejo de lo que hizo a Satanás y quiso hacer Satanás con el mundo, pero nosotros ya no estamos en el mundo, nosotros caminamos en el Espíritu. Y es mi oración de que podamos entender que este ciclo que empezó en Génesis 2, terminó en Efesios 5 y terminó hoy en tu vida y en la mía. Y si no lo conocías, si no lo sabías, hoy es el día donde tú vas a decir, Señor, que ese Efesios 5 se haga realidad en mi vida. Quizás con mi viejito, quizás con mis hijos, quizás con las personas que tú pongas, Señor, al lado mío. Dame la gracia de poder vivir esta vida nueva, de poder vivir en esta armonía.